Hola, ¿qué tal? En esta ocasión os hago un resumen de lo que es por dentro la escuela del curso de fisioterapia de la música. Mirad, cuando entréis con vuestro nombre de usuario y contraseña, os vais a encontrar esta pantalla. Aquí en este caso estoy yo como persona de alumno. Aquí el perfil en el cual tenéis el progreso que estáis haciendo en la formación y, por ejemplo, aquí entraremos en el curso de fisioterapia de la música con todos vuestros compañeros que están trabajando al mismo tiempo que vosotros y en el cual podréis conectaros a través de la tabla de networking. Veréis que aquí a la izquierda tenéis los módulos en desarrollo, módulo 1, módulo 2, módulo 3, etcétera, hasta llegar el 7 y el último que es el de evaluación. En cada módulo tenéis el apartado de introducción, de temario y de material extra. A medida que se va haciendo todo el desarrollo del contenido, se va marcando como visto. Veréis, por ejemplo, aquí abrimos el temario del primer módulo, veréis cómo está desarrollado por temas, al cual podéis ir directamente clicando encima del cursor por el nombre del punto que queréis desarrollar. Tenéis el desarrollo completo en los módulos de la página web de la explicación completa del curso. Es la misma página de inscripción. Y aquí tenéis la muestra de lo que vais a poder encontrar en el curso. El desarrollo de cómo se hace, por ejemplo, la historia clínica, en qué puntos podéis incidir más, menos. Las cosas importantes se colocan de otro color, las preguntas claves que tenéis que hacer a los pacientes, ejemplos de historias clínicas y también tenéis un apartado en el cual se os pone artículos de interés en los cuales podéis descargaros para poder tener muchísima más información sobre el contenido específico de ese módulo. En todos los módulos se van a colocar papers específicos en los cuales podáis profundizar todavía más en vuestro desarrollo formativo. ¿Sí? Aquí tenéis el ejemplo del módulo 1. Y de esta forma llegaríamos también al material extra de este módulo 1 y os pondríamos ejemplos y también películas en las cuales podemos relacionar ejemplos históricos de músicos que han padecido lesiones y cómo se ha desarrollado a nivel tanto de la música que ha ocurrido como de la fisioterapia. Al final de cada módulo tenéis el test de autoevaluación en el cual tenéis que contestar a las preguntas si son verdadero o falso y al final de cada test vais a saber si habéis acertado, en qué nivel estáis de comprensión. Así os muestro también el módulo 2, se hace una pequeña introducción y también se explican los símbolos que vais a tener como ejemplos de enlaces, ejemplos de conexiones con el instrumentista, ejemplos directos sobre estiramientos o calentamientos o posturas o ergonomía de cada instrumento para que os podáis hacer la idea de qué es lo correcto, de qué es lo habitual o de qué fuentes toman la información los músicos. Aquí tenéis también los vídeos que nosotros aconsejamos mirar, que ya están en redes y que pueden ser la fuente de consultas de los músicos y que pueden venir a la consulta con esta información que es equivocada. Aquí veis el temario específico del módulo 2, desde el entrenamiento físico a diferentes ejemplos, ejercicios específicos para músicos, vicios frecuentes que se deben corregir, etc. Análisis de la postura anestática desde la vista lateral, vista anterior, vista de rodillas, vista posterior, qué se puede hacer a través de la palpación y la observación, la colocación global del cuerpo, desde dónde empezar,
papers descargados que podéis marcar como referentes también a señales que el músico debería de tener y que nosotros podemos complementar en nuestro estudio. Aquí también ejemplos de libros que podéis tener en cuenta para colocar de cabecera con el paciente. También libros específicos sobre trabajo corporal con el músico, que ya tenemos gracias a la difusión que se ha hecho de la fisioterapia, de la música, y con colaboración a otras entidades y asociaciones como la Asociación AMPAE o la Asociación de Medicine des Arts, la francesa, o la PAMA, que es la Performing Arts Medicine Association, que es la de Estados Unidos. Y aquí, por ejemplo, os muestro el temario del 3, del módulo 3, desde la exploración dinámica o las correcciones posturales del cuerpo del instrumentista, la reeducación postural importantísima que debemos hacer a todos los instrumentistas de la cintura escapular, cómo se hace el ejercicio, el procedimiento, qué señales, qué pautas, qué direcciones de tratamiento, qué directivas también le tenemos que pedir al paciente para que pueda seguir nuestras indicaciones y pueda adaptarlas al instrumento. Y aquí podéis ver que tenemos diferentes ejemplos de ejercicios paso por paso de cómo indicárselo al paciente, el procedimiento del ejercicio, cómo trabajar la oratoria y qué preguntas señalar específicamente al paciente para que pueda hacer ese ejercicio que en un principio puede resultar distante y raro para el músico que siempre ha trabajado de una misma manera, pero que luego lo vamos a ir desarrollando despacito, paso a paso, para que el paciente pueda trabajar independientemente del instrumento. De todas formas, como veis aquí en la pantalla, nosotros vamos a estudiar instrumento por instrumento sobre familias de viento madera, viento metal, cuerda frotada, cuerda percutida. Vamos a ver qué errores son los más frecuentes, los tipos de respiración, libros que os recomiendo de leer como extras. ¿Qué pasa cuando un paciente utiliza la respiración circular? Y cómo trabajar desde el diafragma o desde la terapia manual, cómo hacer que este trabajo sea lo más específico posible y vea el paciente resultados inmediatos. Os voy a enseñar el temario del módulo 2, ya no os enseño ni la introducción ni el material extra. Y aquí veis cómo se estudia en el módulo 4. Ya hemos pasado de la historia clínica, pautas más frecuentes de corrección, ejercicios de respiración, correcciones básicas que normalmente el músico pues peca de esto. Y aquí veréis cómo trabajamos instrumento por instrumento, desde el violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo, la guitarra, guitarra eléctrica, la flauta travesera o traversa, el clarinete, el oboe, el trombón, la trompa, saxofón, fagot, trompeta, arpa, piano, acordeón, toda la familia de los instrumentos de percusión, evidentemente dando énfasis a la batería. Y aquí también tenéis ejercicios para trabajar instrumento por instrumento. Es decir, vamos a trabajar la postura más habitual de pecado, de que tenemos que evitar, cómo corregirla desde el apartado de movilidad al apartado de ergonomía, cómo trabajar con la terapia manual en el paciente en consulta y con el instrumento, qué asesoramiento le podemos dar in situ, qué trabajo podemos hacer con él, diferenciado entre consejos para el ensayo, consejos para trabajar en casa, consejos para trabajar en el aula, desde la oculomotricidad al trabajo de disociación de cinturas escapulares y pélvicas, al trabajo en la silla, trabajo propiamente con la mano, con el cuello, el trabajo que podemos hacer también en consulta. Y muy importante, el entrenamiento que tiene que hacer el músico para que todo esto que estamos enseñando en la consulta quede y se registre de una manera fácil y amena y lo pueda desarrollar en sus conciertos. Es decir, lo que nosotros estamos procurando es que el rendimiento sea a tope y que este trabajo pueda desarrollarlo de una manera muy ágil
y que no esté pensando en todo lo que le hemos corregido. Esto se integra cuando el paciente ve los resultados, pues puede trabajar con ello. Y lo que vamos a ver inmediatamente es que el cambio es precisamente una mejor música. Y así, de esta forma, el paciente pues ve que el resultado que estamos haciendo, la inversión de tiempo y económica, evidentemente, que va a usar para estar en nuestras sesiones, se ve repercutido, evidentemente, en lo que él sea y es en lo que él está trabajando diariamente, que es trabajar y estudiar para una mejor música. Y nosotros le podemos hacer ver que con nuestro trabajo fisioterapéutico, evidentemente va a encontrar al momento, y esto es lo grandioso de la fisioterapia, que la música es más fácil, suena mejor, hay más armónicos y es mucho más económica a nivel de gasto energético. Bueno, ya veis que tenéis todo desarrollado paso por paso, instrumento por instrumento, y en el apartado final también, como os repito, dentro de cada módulo tenéis igualmente el test de autoevaluación para saber si habéis superado todo y si ha quedado buena conciencia de lo que hemos estado estudiando. Y así podéis ver módulo por módulo y veis también el contenido en la página de explicación del curso. Lo podéis encontrar en nuestra página web o también directamente en la página de enlace que os coloco en la formación. En el módulo 5 vamos a trabajar físicamente al músico, es decir, vamos a trabajar manualmente. ¿Qué herramientas son las del fisioterapeuta que van a ir mejor a ese músico? Y aquí tenéis el trabajo manual básico, el trabajo craneofacial, orbicular, articulación temporomandibular, la lengua importantísima, cómo la colocan, sobre todo para los instrumentistas de viento, los ejercicios de potenciación, de estiramientos, de coordinación. ¿Qué pasa con el suelo pélvico? Hay una gran incidencia de lesiones en suelo pélvico, sobre todo instrumentistas de viento metal y también en baterías, en los bateristas que tocan la batería, pues también hay una alta incidencia o en organistas porque el suelo pélvico suele estar integrado de una manera errónea y se hacen trabajos compensatorios. La diferencia que hay entre los morfotipos estructurales a través de las cadenas musculares y a través de qué pasa con ese instrumento que lo toca es una persona que está con esta actitud postural y que además hace un ejercicio de deporte que es propio, que todavía activa más esa cadena, ¿no? Cómo altera la postura, la cadena muscular y qué podemos hacer nosotros a través de este trabajo. La exploración básica, ejercicios propuestos específicos para músicos y atención aquí, ejercicios propuestos específicos para músicos de parte de músicos. ¿Qué consejos se dan? ¿De dónde sacan las herramientas? Y todo esto que estamos viendo aquí lo vemos a través de ejemplos en vivo y en directo para fijarnos cómo están colocadas las boquillas, las bocas, el bucinador, la pelvis, los labios. Y de aquí, pues, el trabajo propio que necesitaría cada instrumentista. Y esto lo vamos a desarrollar, como os he dicho, en cada uno de los instrumentos que os he comentado anteriormente. Llega el módulo 6 y os quería explicar aquí del módulo 6 que está relacionado con todo lo que es la explicación que ofrece Ana Cester, la doctora Ana Cester, que es pianista, es médico y además es especialista en nutrición. Explica las diferencias entre el cerebro del músico, del no músico, cómo se ocasiona la distonía focal, lo que es el cáncer del músico, cómo podemos evitarla desde la parte de la fisioterapia y educar con cómo estudiar a través de las diferentes memorias, el trabajo mental, cómo trabajar con el músico todas estas habilidades en consulta. Y vais a ver tres apartados importantes, desde el cerebro del músico, como os había comentado, a la parte de ergonomía propiamente de boquillas y consecuencias de, por ejemplo, tener alergias al níquel o a otros metales o el barniz, o también
todo el trabajo que se desarrolla a través del pánico escénico, de la compensación a través de esos trabajos de cadenas. El pánico escénico es sufrido por los músicos, es algo muy habitual, la automedicación también, y sobre todo en música clásica. Entonces, ¿cómo podemos afrontar esto en consulta? ¿Qué desarrollo vamos a tener? ¿Cómo afectará esto a nuestro trabajo corporal? Y de ahí vais a ver que hay mucha información que la podéis desarrollar a través de los papers. Aquí todos estos botones en verde son trabajos de investigación y aquí vais a poder ver todos los vídeos de las grabaciones que hemos hecho. En todos los módulos también vais a ver vídeos específicamente sobre el trabajo corporal, el trabajo que hago yo en consulta también. Este sería específicamente el módulo 7 de casos clínicos con los profesores que hemos tenido y vais a ver cómo explican su caso clínico, los problemas que han tenido con su instrumento y cómo ellos desde ser profesores evitan todos estos trabajos de sufrimiento y de compensación adaptativa a través de lo que han aprendido. Tenéis al profesor Remy Maurice, que es saxofonista y también es flautista, a Laura Gaya, que es violinista, a Josemi Moraleda, que su principal instrumento es el contrabajo, pero os va a hacer unas masterclass sobre muchísimos más instrumentos, porque él tiene una escuela de música y tiene la facilidad de poder tocar muchos instrumentos y explica la parte más ergonómica y postural de ellos y cómo trabaja con los niños. También Sebas Limongi desde la parte de la percusión, específicamente con el instrumento de la batería, desde su caso clínico, a cómo se agarra la baqueta, etc. Y de mi parte vais a ver cómo trabajo la conciencia corporal, cómo trabajo en sedestación, en bipedestación y cómo desarrollo casos clínicos en vivo. Aquí tenéis todos los vídeos. Y también vais a ver estas pautas correctivas a José Moraleda trabajando y corrigiendo la postura y enseñando desde instrumentos como el violín, el piano y la viola y también el cello y evidentemente el contrabajo, a Sebas trabajando con la batería desde su caso clínico a diferentes técnicas de pedales, diferentes técnicas de manos, desarrollo de lesiones a partir de ahí, la técnica Moller, una técnica específica que es la que se recomienda para no sobrecargar tanto los flexos tensores. Y a partir de terapias globales y reeducación, aquí tenéis mis sesiones de reeducación postural que podéis hacer después vosotros con vuestro grupo de instrumentistas. Y al final veremos cómo trabajo con pacientes en práctica clínica, desde trabajar con el instrumento, a ver cómo se desarrolla esta respiración, por ejemplo, en el caso de Remy, o cómo pasamos con un caso clínico real de un músico que quiere cambiar a trabajar con un violín de música clásica a otro de barroca. Y todo esto lo tenéis especificado en los apuntes, como os decía, veis en todo esto que es la parte más visual y la parte más virtual del curso que vais a tener como parte más grande de estudio. Y después, como os comentaba, tenéis también conmigo el asesoramiento de la parte pues más del día a día, la parte de estamos juntos una vez al mes y desde aquí empezamos a desarrollar dudas, consultas, etc. Así que os quería enseñar la escuela por dentro para ver que está todo desarrollado por módulos y que al final de cada módulo tenéis ese apartado de autoevaluación y al final de todo tenéis un examen de 100 preguntas tipo test en el cual podéis al acabar y superar el test, habiendo respondido más del 80% bien a las preguntas, tenéis vuestro diploma, un diploma que acredita que habéis hecho esta formación con nosotros, con CEPAE, y que tiene esta duración de 50 horas con nosotros. Así que preparados para prevenir, para tratar y para optimizar el rendimiento del músico. Un saludo a todos.